Hola amiguetes de Vapeo en Canarias. Vamos a ver, después de algún tiempo desaparecido, como no puede ser otra forma tratándose de mí, desaparezco, hago puff y no se me ve. Bueno, el rollo. Resulta que hace poco hablando con un amigo, Javisco Antón, de Alquimia para Vapers, pues caí en la cuenta de que utilizamos continuamente muchos términos, y cuando llega un fumador o llega un vapeador novato y ve alguno de los directos que hacemos por YouTube o ve alguno de nuestros vídeos, utilizamos una cantidad de terminología que puede ser muy apabullante y que al final el que nos está viendo para intentar aprender nos está enterando un pijo de lo que coño estamos diciendo. Entonces, voy a intentar hacer una guía muy resumida con los términos más básicos para ayudar un poco tanto al fumador que se interesa por el vapeo como para el vapeador novato, para que cuando vea alguna revisión, algún directo, sepa un poquito de qué estamos hablando. Ojo, voy a hablar hoy de los términos más básicos, lo más básico de lo básico. Entonces, vamos a empezar por definir el vaporizador personal, mal llamado cigarrillo electrónico. ¿Por qué se le sigue llamando cigarrillo electrónico? Tenía sentido que se les llamara de esa forma cuando empezaron a crearse, cuando empezaron a extenderse, porque todavía tenían el aspecto de un cigarrillo. Eran otra cosa, pero tenían el mismo aspecto, o muy parecido. Después llegó la segunda generación, que eran esas baterías Ego, que eran un poquito más grandes. Ya no se parecían tanto, pero eran un poquito más grandes, más pesados que un cigarro normal, pero todavía podía tener cierta similitud. Es a partir de lo que se tiende a llamar tercera generación cuando ya a mí me parece que el cigarrillo electrónico está completamente eh, desaconsejado, porque esto no se parece a un cigarrillo. Esto no se parece a un cigarrillo. Esto tampoco. Esto ya aquí estamos hablando de otra cosa, de vaporizadores personales. Pero ya estamos ahí hablando de tercera generación. Entonces, por eso se sigue utilizando ese término, porque es muy cómodo asociarlo todo a un solo término. Es economicidad del lenguaje, al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de las partes que tiene un vaporizador personal. Voy a meterme con los vaporizadores, no con los cigarrillos de primera y segunda generación. Yo siempre voy a tratar kits de inicio de algo más de calidad, más avanzados, que ya son vaporizadores, son tercera generación, aunque sean kits iniciales, como tengo algún vídeo que he subido recientemente. Entonces, vamos a ver por dónde empezamos. Lo básico. Nuestro equipo se compone de varias partes. La parte de arriba es la que nos va a crear el vapor. Esto pueden ser varios dispositivos diferentes. Vienen en curvas, así que atención. Tenemos los claromizadores. ¿Qué es un claromizador? Un claromizador es, por ejemplo, esto. Este que tengo yo aquí puesto es un claromizador. ¿Por qué se llama así? Porque la pieza que hace el vapor, de la cual hablaré más adelante, ya la compró hecha. Solo hay que montarla, meterla dentro del cacharro, llenarla con el líquido y vapear. Eso es un claromizador. Y después están los reparables, los atomizadores. El atomizador es lo mismo que un claromizador, solo que el sistema para crear el vapor lo puedes ajustar tú manualmente. Tú haces el sistema. Por dentro es muy sencillo. Hay millones de vídeos en YouTube. Lo haces tú. Me estoy adelantando. Los atomizadores pueden ser de dos tipos. El conocido como RBA o RTA, que son las siglas en inglés para Rebuildable Atomizer o Rebuildable Tank Atomizer, que significa atomizador reconstruible o reparable con tanque. Eso sería, por ejemplo, vamos a coger aquí Mutank. Esto es un tanque reparable, RBA o RTA. La otra variedad sería el RDA, que sería el Rebuildable
Dripper Atomizer, que sería algo así. Este es uno de mis favoritos, el Mutation V4. ¿Cuál es la característica de estos chismes? Es que se usan para lo que se llama vapeo en seco, o utilizando el anglicismo, dripear. ¿Qué es lo que les pasa? Que no tienen depósito. Este está un poco guarro, pero me vale para el ejemplo. No tienen depósito. El líquido que tienen dentro es el que sea capaz de acumular la mecha, el algodón, el wick. Y tiene la característica que el aire entra más directamente y tiene sus propiedades a la hora de generar el vapor, unos matices muy particulares en la forma en la que dan el sabor por cómo les entra el aire, lo que se llama la ventilación. Entonces ya tenemos la parte que genera el vapor. Claromizador, atomizador, atomizador, ya sea de tanque o de dripeo. Hay otra variedad más que es el RDTA. Vamos a seguir liándonos. Eso es un Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Y esto lo que tiene es un tanque, pero que por su construcción interna, la forma en la que llega el líquido y de recibir el aire, es un tanque, pero que a la hora de vapear crea una sensación más parecida a la del atomizador de dripeo, que no tiene tanque. Por eso es el RDTA. Es una cosa intermedia entre el atomizador de tanque y el atomizador de dripeo. Pues el RDTA estaría en medio, cogiendo las propiedades de los dos extremos. La siguiente parte, que es de vital importancia para poder vapear, es el mod, que es esta pieza de aquí abajo, esta cosa enorme. El mod, la palabra mod viene de la palabra inglesa modification, y es porque son personalizables, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Pues esta es la parte que lleva nuestras baterías. Sin baterías no vamos a ninguna parte, no vapeamos. Pues el mod lo que hace es llevar dentro de la batería y su funcionamiento es que a nuestra pulsación del botón pasa la corriente al atomizador de forma que el atomizador evapora el líquido. Sencillo. Hay mods mecánicos, es decir, la corriente pasa directamente de la batería al mod sin ningún tipo de punto intermedio, que son los que llamamos sin regulación. La potencia que tiene la pila es la que pasa al atomizador. Y después están los mods electrónicos, como estos que tengo aquí en la mano, que tienen un chip, una electrónica, que regula la intensidad de carga que va a pasar de la batería al atomizador. A mí me parece mucho más seguro. Primero, porque podemos regular exactamente según nuestro gusto y nuestra necesidad la cantidad de potencia que pasamos, lo cual va a variar la sensación que obtenemos al vapear. Y aparte va a proteger hasta cierto punto la batería, de forma que no la va a forzar. Si la electrónica detecta que estamos forzando la batería y que podemos estar haciendo algo que sea medianamente peligroso, el mod dice hasta aquí. Si tenemos algún problema en la configuración del atomizador, un hilo de metal que está tocando donde no debe y puede hacer un cortocircuito, eso en un mod mecánico nos provocaría un cortocircuito que haría que la batería se recalentara o pudiera recalentarse con todas las consecuencias negativas que tiene el recalentamiento de una batería. Pues la electrónica nos protege de todas esas cosas. Cuando le damos al botón nos dice hay algo que está haciendo un cortocircuito, no voy a darte la potencia, voy a dejar la pila quieta. Y eso es siempre un salvavidas bastante interesante y para mi gusto altamente recomendable. Me saltarán los fanáticos de los mods mecánicos, es que sí, vapear con un mod mecánico mola mucho, a mí me encantan los mods mecánicos, pero para los novatos es mejor que
que primero aprendan y luego utilicen el mecánico. Hay que seguir una curva de aprendizaje, hay que aprender muchas cosas para poder utilizar un mecánico con seguridad. Así que vamos a utilizar el respaldo de la electrónica, que nunca viene mal tener esa seguridad. Ya sabemos lo que es el atomizador, ya sabemos lo que es el mod. Ahora vamos a hablar de las baterías. Esto, aunque a mucha gente le toque las narices o no sepa distinguirlo, esto no es una pila. Esto no es una pila, esto es una batería. ¿Por qué hago esa diferenciación que parece tan tonta? Porque no son lo mismo, coño. Su función es la misma, dar electricidad, pero son cosas diferentes. Una pila es la pila alcalina que compras para ponerle al mando a distancia del televisor. Una pila tiene la capacidad de generar electricidad por sí misma, por la química interna y todo un montón de cosas que no tengo el vocabulario para poder explicarlas bien. La pila, tú cuando la compras la puedes tener almacenada un montón de tiempo, y cuando la sacas del paquete y se la pones al mando a distancia, sigue teniendo la capacidad de generar la electricidad y hacer funcionar el dispositivo. La batería no. La batería tiene una gran capacidad de almacenaje, puede almacenar una mucha cantidad de electricidad y puede dar unas descargas muy grandes, las suficientes como para calentar nuestros dispositivos y vaporizar nuestro líquido. Pero por sí misma no es capaz de generar electricidad, tienes que cargarlo. La pones en un cargador externo, los mods que lo soportan, que son la mayoría, les enchufas el cable y se recargan, pero las baterías por sí mismas son incapaces de generar electricidad. De ahí que, aunque muchas veces digamos pilas por comodidad, pero esto no es una pila. Esto no genera electricidad por sí misma, esto es una batería, necesita ser recargada para poder hacer su trabajo. Hay muchos tipos, hay baterías LiPo, según sus tamaños pues se llaman por un número. Por ejemplo, esto es una 18650, que es una de las pilas más extendidas. La inmensísima mayoría de los mods utilizan este tipo de batería, 18650. El número del que hablemos va a depender de su tamaño, de su diámetro, pero son baterías al fin y al cabo. Y todas hacen lo mismo. Almacenan la corriente y luego nos la pasan al atomizador para poder vaporizar. Ahora vamos a una parte peliaguda, que sería el setup. Setup o setup. El setup es esa combinación de alambres, combinación de alambres, algodones o fibras que se encargan físicamente de hacer la vaporización. Cuando hablaba antes de los tanques reparables, nosotros lo que hacemos es utilizamos este tipo de hilos. Es un hilo metálico. Los hay de diferentes aleaciones de metales. Esta concretamente es la que más se utiliza en general, que es el cantal. Es una aleación que es muy buen conductor y que cuando pasa la electricidad a través de él, pues se calienta y evapora. Entonces, con ese tipo de hilos, eso sería lo más básico, con ese tipo de hilos hacemos una espiral que vamos a colocar dentro del atomizador. Esa espiral la vamos a llamar coil. ¿Por qué utilizamos la palabra en inglés? Muchas veces decimos sí, resistencia, pero es que resistencia crea confusión porque en español utilizamos después para el valor físico de resistividad, utilizamos la misma palabra, resistencia. Por eso los vapers utilizamos mucho el término en inglés, coil, para esa espiral metálica, y resistencia para el valor en ohmios de impedancia física a la electricidad. Combinamos las palabras por eso, porque en español las dos cosas se llaman resistencia. Y es un poco lioso. O sea, las coils. Hay... En cuanto a las resistencias, a las coils, hay muchos tipos. Desde lo más básico, que sería ese hilo de cantal enrollado y ya, que va a variar su valor dependiendo del número de vueltas, el grosor de ese hilo
o el calibre, el grosor o calibre, y el diámetro de la guía que utilicemos para hacer la resistencia. No es lo mismo hacer una resistencia, no es lo mismo hacer una coil alrededor de una cosa así de fina que de una cosa así. Esto no cabría dentro del atomizador, lo pongo como ejemplo. ¿Por qué varía el valor de la resistencia de una coil dependiendo del diámetro de la guía que utilicemos para hacer la espiral? Muy sencillo. Todo metal tiene una impedancia, una resistencia natural. Es la dificultad que pone ese hilo a la circulación de electrones o de electricidad. Todos los conductores lo tienen. Entonces, cuanto más hilo haya, mayor resistencia va a haber. Tan sencillo como eso. Entonces, si tú haces tu espiral alrededor de una guía de 2,5 milímetros, va a tener menos metal que una que hagas alrededor de una guía de 3 milímetros. Y eso va a resultar en una diferencia en ohmios. Va a tener más diferencias después a la hora de vapear, pero ahora lo que nos interesa son los ohmios. Hay una cosa muy extendida, muy extendida entre los vapeadores, que es hablar del sub-ohm. ¿Qué es el sub-ohm? Es vapear con coils que tienen un valor inferior a un ohmio. ¿Por qué es tan nombrado eso? Bueno, pues muy sencillo. Los que llevamos ya algún tiempo, empezamos todos vapeando por encima de un ohmio. Era lo que nos parecía normal. 1.8 ohmios, 1.5, 1.2. Un ohmio ya nos parecía muy bajo. ¿Por qué? Porque las resistencias que van bajando van generando más calor y más cantidad de vapor. Entonces mucha gente dirá, pues yo quiero hacer un montón de vapor, hazme una de 0,8 ohmios. No, tranquilo, no te cojas nervios, no te calientes la cabeza, no quieras correr. Primero tienes que gatear, luego tienes que caminar, luego trotas y luego corres. No tengas prisa, no tengas prisa. Ese es el peor error que puedes cometer. De tener prisa sin los conocimientos adecuados es donde vienen los problemas. Es donde viene que te llegue una calada en seco, que es muy desagradable. Algún día te tocará alguna, tarde o temprano. El que te diga que nunca ha tenido una calada en seco, miente. Cuando tengas un dry puff o calada en seco, entenderás por qué es tan importante evitarlas, porque es muy desagradable. Ya según vayas avanzando, según vaya evolucionando tu conocimiento y vaya evolucionando tus gustos y vayas definiendo qué te gusta más y qué te gusta menos, entonces ya ves si te quedas vapeando por encima de un ohmio, si quieres single coil, que es lo que llamamos a un atomizador que le montamos un solo coil, dual coil, pues meterle 2 coils dentro del atomizador, tripticoil, quad coil, octacoil, lo que sea. Tú, con el conocimiento adecuado siempre, poco a poco, vas experimentando y vas probando. No quieras correr. Volvemos para atrás con las baterías. Cuando vayamos a comprar las baterías, entonces tú lo que tienes que mirar son dos cosas. La A mayúscula, que son los amperios. Los amperios de descarga es la capacidad que tiene la batería para soltar la potencia. ¿Cuánta potencia puede darte con seguridad? Por ejemplo, 20 amperios, 30 amperios. La otra cosa que vamos a ver es mAh. Esos son los miliamperios por hora. Eso lo que nos va a decir es la capacidad de almacenaje de energía que tiene la batería. La que más recomiendo es esta que tengo en la mano. Es la que más recomiendo. Es muy barata y es de muy buena calidad. Esta es una Sony VT-C5. Son, para mi gusto, lo mejor que hay en el mercado. Hay LG, hay Samsung, que son fabulosas. Pero para mi gusto, con diferencia, las mejores son estas. Dentro del setup, y empecé hablando del setup. Mires tú si me lié la manta a la cabeza. El setup es
esa combinación de alambre retorcido, coil, con las fibras que utilicemos. ¿Por qué digo fibras? El término en inglés sería wick. La traducción al castellano sería mecha. Para esto la gente suele hablar, por economicidad del lenguaje otra vez, solemos hablar de algodones. ¿Por qué? Porque el material más utilizado es alguna forma de algodón. Puede ser algodón japonés en toallitas, puede ser en otros formatos. Hay muchas formas de algodones. También hay materiales sintéticos como pueden ser el rayón. También hay tantísimos materiales que si me pongo a nombrarlos todos podemos acabar locos de la cabeza. Lo más recomendable es que esto ya va en gusto. A mí lo que más me gusta es el algodón orgánico japonés o el rayón. Son los materiales que más me gustan a mí, pero eso ya lo irás aprendiendo tú, probando y viendo cuáles son los que más te gustan. Entonces, el setup. La combinación del hilo retorcido con los algodones, o el wick. Que el algodón, te digo, puede... aunque digamos algodón, no necesariamente es algodón, porque por ejemplo el rayón es una fibra sintética de celulosa. Y aún así, cuando alguien me dice, oye, es que el atomizador se pierde líquido, digo, eso es porque tienes el algodón más puesto. Pero utilicé rayón, tienes el algodón mal puesto. La fuga. La fuga es un atomizador. Cuando nos oigas hablar estés viendo un vídeo o un directo y nos oigas decir, es que ese atomizador es muy meón, se me mea. Pues se refiere a eso, a que tiene pérdidas por algún problema en el setup normalmente, pues el exceso de líquido se va a derramar o a orinar, mear, miccionar por los orificios por donde entra el aire al atomizador. Este vocabulario súper técnico que tenemos, el atomizador se mea. El setup va dentro del atomizador, dentro de una cosa que llamamos housing. El housing es... A ver qué tengo yo por aquí. El housing es esta campana que vemos aquí dentro, ¿vale? Es esa campana que encierra todo. El housing es la campana que cierra ese espacio donde está el... Hostia, este se está meando. Es esa campana que encierra el espacio donde montamos el setup. Una campana de vacío dentro. Normalmente en su parte inferior, o según el modelo, en sus laterales, tiene unos orificios, unos agujeros, que es por donde entra el líquido al setup. Esos agujeros los vamos a llamar drenaje. Y otra palabra que nos oirás, otras dos palabras, bueno, una palabra con su traducción, que nos oirás decir en los vídeos es el deck o el puente. El deck o puente es esa parte de la base donde efectivamente montamos el setup. Tenemos un puente que va dentro de una campana o housing. Dentro de esa campana es donde se va a producir la vaporización del líquido. Ese vapor va a subir a través de una chimenea. A través de esa chimenea va a llegar al drip tip, que en castellano sería una boquilla. Y tendríamos nuestro vapor. Y ya está, señores. Esto es un diccionario básico. Sí, ya sé que por medio me he enrollado con unas cuantas cuestiones un poco más complicadas, pero como yo no uso guiones, pues lo que me va viniendo a la cabeza
es lo que voy soltando. Mi consejo, ya lo dije a lo largo del vídeo, no quieras correr, no tengas prisa, vete poco a poco. Ya tu cuerpo te irá diciendo a qué cosas sí y a qué cosas no. Antes de dar cualquier paso, infórmate bien. Somos mucha gente en YouTube y en foros compartiendo nuestras opiniones, nuestras experiencias y los 4 conocimientos que podamos tener. Y queremos ayudarte. Si no, no estaríamos ahí opinando ni haciendo los vídeos. Queremos ayudarte. Queremos que tu transición del veneno que te estaba matando, queremos que tu transición de este veneno a una alternativa de reducción de daños certificada un 95% menos perjudicial que este, sea lo más fácil posible. Y además de fácil, lo más agradable posible. Para eso estamos. Somos muchos y queremos ayudar. Nos gusta ayudar. Así que espero que todo este rollo macabeo de mi mente enferma divagando y de palabras te tengan alguna utilidad para la próxima vez que intentes ver un vídeo de opinión sobre un cacharro o intentes ver alguno de los directos que hacemos entre los amigotes, precisamente para compartir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros gustos. Gracias a Visco por la idea que me diste. A ti que estás molestándote en ver este vídeo, espero que te resulte de utilidad. Y eso, que me voy a despedir por hoy, que esto es un rollo. Me estoy enrollando demasiado. Un abrazo para ellos, un beso para mi brujita. Pórtense mal, que es más gracioso, y ya nos vemos vapeando por ahí.